Estefanía llegó a la conclusión de que Walter estaba equivocado y de que la forma de consolarme era muy simple. Ella encarnaría a mamá Clementina. Para esto, para que yo viera a mi madre en mi prima, era necesario que Estefanía tuviera un hijo. Y entonces nos olvidamos de nuestra colección de preservativos y píldoras anticonceptivas, de las esponjas empapadas con vino, de los lavados con ácido bórico y de cuanto artefacto intrauterino se había inventado hasta la fecha, desde el diafragma de Benzinga hasta la espiral de Margulies, pasando por las bolitas de oro que usaba Casanova. Y nos olvidamos también de nuestros dildos vibratorios y de todas las cosas con las que yo acostumbraba a penetrar a Estefanía. Porque solo por jugar, solo porque sí, con inocencia y sin remordimientos, y en las tardes de ocio y de grandeza, y unas veces porque yo lo quería y otras porque ella me lo pedía así, yo acostumbraba a penetrar a mi prima con todos los objetos más variados y legítimos que mi pensamiento pudo liberar. Los puritanos y los pervertidos pueden imaginarse cuánta extravagancia y fantasía se les ocurra: cortineros, palos de escoba, zanahorias peludas y cañones de escopeta. Sí, es verdad que con todo esto la penetré, pero si la imaginación no va más allá, si no se sabe nada de las batallas circulares a las que se entregan los amantes bajo el auspicio del dios Tantra, si no se sabe de las fortalezas que sucumben al golpe de los caracoles y de la aventura de la ceniza donde el amor dibuja sus desembarcos escatológicos, la imaginación, tu imaginación, se quedará arrodillada a merced de sus propias costillas y no llegará siquiera a tocar la punta de nuestras sábanas, porque en nuestro cuarto de la plaza de Santo Domingo, y antes y después en la playa de Moncambo, y en los hospitales y las agencias de publicidad, yo penetré 1000 veces a Estefanía con cuchillos de alas de mariposas, con espolones de harina, con corazones de duendes y sombreros de almendras, con surtidores de abanicos y con los colmillos que en las noches de luna llena crecen en los lomos de las nubes en miniatura. ¿Para qué decirte nada de mis dedos, para los cuales y desde que éramos niños, el sexo de Estefanía fue como un guante de fuego? Si bien no siempre la penetré con propósitos amorosos, porque no hubo una vez en que ella regresara a nuestro cuarto en la madrugada, borracha, con el cuello lleno de patitas de ratón y un poco de menta roja en los labios, en que yo no la penetrara con el dedo índice para acusarla de infiel y señalarle el origen de su perdición. Y no hubo vez tampoco en que 1 hora más tarde, rendido al fin por su desnudez adventicia, que yacía a mi lado como un augurio inmóvil y asustado por el color azul transatlántico que inundaba sus ojos a medida que sus pensamientos se alejaban de mí y de nuestro cuarto rumbo a su infancia bajo los templos de carbón de Pittsburgh, en que yo no me acercara a ella conciliador y cariñoso y la penetrara con el dedo pulgar en señal de creer de nuevo en su inocencia. Todo esto, además de las veces en que Estefanía se penetraba ella sola con toda clase de objetos, y no porque fuera dada a los placeres solitarios, sino simplemente a causa de esa coquetería natural que la siguió a todas partes mientras vivió, fiel como un lacayo de terciopelo. Y es que Estefanía, sin proponérselo, era coqueta no solo con todos los seres vivientes sin que le importara la edad, el tamaño o el color de sus sexos, sino también con todas las cosas que se desvivían de amor por ella. Y así no era raro que algunas veces se dejara chupar los pechos por un viejo a quien los años y el viento habían desdentado a golpes de oro, o que otras veces detectara la inmensa necesidad que una vela sentía por penetrarla y dócilmente la dejara entrar y encenderse con sus fulgores uterinos. Pero no es así como nacen los niños. Mi prima no fue María, que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, ni era como las mujeres de Badú, que según cuenta Pausanias, quedaban embarazadas cuando veían a sus hombres, ni fue José, que se preñó cuando descendió sobre ella el arco iris. De modo que me dediqué a penetrar a Estefanía ni más ni menos que con mi miembro una y otra vez, y pasaron los meses y Estefanía no se embarazó. Y la penetré con una jeringa donde había yo colocado mi semen, pensando que quizás mis espermatozoides eran incapaces de alcanzar sus óvulos, y tampoco se embarazó. Le propuse entonces que consiguiéramos el semen de un donador, de Molcas quizás, de Fabrizio, de Walter, pero mi prima no quiso. Le sugerí que fuéramos a un banco de esperma para que le inyectaran el semen de un donador anónimo.
pero también se negó. Y no por lo que se niegan las mujeres pensando que su hijo sería el producto de una masturbación, sino porque le dio por pensar que quizás ese donador anónimo ya no existía y no deseaba que su hijo fuera engendrado después de muerto su padre. Y sobre todas las cosas, porque quería que fuera mi hijo. Quizás soy estéril, le dije. No, la estéril soy yo, afirmó. ¿Hay otra solución? Se puede obtener el óvulo de otra mujer, fecundarlo con uno de mis espermatozoides en un tubo de ensayo y después injertar el embrión en tu matriz. Pero también se negó. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que lo llevé casi 9 meses en mi vientre y lo di a luz y que sin embargo yo no fui su madre sino su incubadora? Y esto le disgustó, no por puritos morales, sino sobre todo porque quería que fuera hijo suyo. De los hijos clónicos, de esos extraños seres creados por la genética moderna y que son hijos de un solo progenitor, no quiso tampoco escuchar nada. Y no porque le pareciera aberrante tener una hija gemela, sino sobre todo porque quería tener un hijo que fuera de los dos. Dejamos entonces de hacer el amor por unos días, y lo hicimos una vez más, y Estefanía se embarazó. Nunca supimos en realidad cuál fue el instante en que el óvulo mensual de Estefanía fue alcanzado al fin por uno de mis espermatozoides, pero el caso es que un día penetré a mi prima con una vara de avellano que tenía una estrellita en la punta, como las varas de las hadas, y así fue, por arte de magia, un niño apareció de pronto en su vientre, y yo lo descubrí esa misma noche en que la penetré con un telescopio de plata en busca de la constelación de Sagitario. Nuestro hijo iba a nacer a fines de noviembre, 9º mes del año según la Roma antigua, 11º según el calendario gregoriano, y mes que anuncia la caída del invierno y de las promesas cristalizadas. Sería un niño, por lo tanto, que tendría todos los atributos de su signo. Estaría destinado a ser hijo del fuego y de las mutaciones. Serían sus símbolos la estrella y el arco, y bebería de la misma leche que bebieron las diosas alegóricas que cantaron los funerales de Ulises. Nuestra felicidad al saber que Estefanía estaba embarazada fue inmensa, pero solo por unos momentos, porque casi enseguida mi prima comenzó a tener una serie de ideas raras. Dios mío, ¿qué pasará con mi hijo si me da una embolia y pierdo para siempre la capacidad de despertar? Tendrás un hijo que nacerá dormido, le contesté, y que en lugar de dar su primer chillido dará su primer ronquido. Y claro, cuando se muera, en lugar de cerrarle los ojos, tendremos que abrírselos. Después me arrepentí de lo que dije. Pobre de mi hijo, se pasará la vida soñando. Sí, pero sus sueños serán como los sueños de los ciegos de nacimiento. ¿Cómo son?, me preguntó Estefanía. Los ciegos sueñan olores, tactos, formas, pesos, y ellos no pueden imaginarse ni soñar cómo se ve un perro de lejos, porque los perros de lejos se ven más chicos, como todas las cosas, pero para los ciegos de nacimiento las cosas siempre son del mismo tamaño. Para nosotros, las cosas siempre son del mismo tamaño. Para nosotros, y como dijo Berkeley, los objetos visibles están dentro de nuestra mente y los tangibles fuera de ella. Para ellos, los ciegos, solo existe la segunda categoría de objetos. ¿Y tu amor?, me preguntó mi prima. ¿Tu amor por mí es siempre del mismo tamaño aunque yo esté lejos? No veo qué relación puede tener una cosa con la otra. Si no lo ves, es porque estás ciego. Y dime, ¿qué va a pasar con mi hijo si creen que estoy muerta y me entierran viva? Se me ocurre que podrías tener un hijo anaerobio, que viviría sin oxígeno como los microorganismos intestinales, le contesté, y me arrepentí de nuevo. Pero de todos modos moriría, y mi hijo no tendría con qué alimentarse, ni leche, ni nada. Eso es lo de menos, le dije, y me arrepentí por tercera vez. Tu hijo podrá nutrirse con el producto de las diversas fermentaciones de tu cuerpo. La fermentación butírica que produce la grasa de cadáver, la caseica, la amoniacal. Ya cuando llegue la descomposición delicuescente, negra, preferida por los sílfidos y otros insectos coleópteros, tu hijo será un muchacho sano y regordete. ¡Maravilloso!, exclamó mi prima. No tanto, porque tu hijo será un gusano más. El pobre, un topo que jamás saldrá de la tumba porque correría el peligro de caerse en el aire y ahogarse. Sus pulmones entonces serían negros como el carbón y duros, difíciles de cortar como los pulmones de un minero galés. Ay, no, prométeme que si me muero, me vas a congelar para que mi hijo pueda nacer en un milenio más luminoso.
Te lo prometo, le dije, y ya no me arrepentí. Tu hijo entonces será inmensamente viejo, como si viniera de muy lejos, de los tiempos en que los glaciares comenzaron a retroceder, como si hubiera viajado por el espacio curvo a la velocidad de la luz, envuelto en una parábola amniótica, pero nadie lo sabrá, porque sus pulmones serán limpios, nuevos, suaves, fáciles de cortar, como los pulmones de un esquimal, o incluso, agregué, ya siendo hijo de los dos, ya siendo nosotros sus biopadres, podríamos agregarle a un cargamento de embriones congelados que vaya a colonizar otro planeta. Esa es una posibilidad fantástica, exclamó mi prima. ¿En qué planeta podría vivir nuestro hijo? ¿En cuál te gustaría que viviera?, le pregunté, haciéndome el propósito de comprar El Principito, Las Cosmocónicas y el libro de los planetas habitables de S.H. Doyle, para poder hablarle a Estefanía de los 1001 planetas que nuestro hijo podría colonizar. Estefanía sonrió, y yo pensé que ya habíamos pasado lo peor, y que de allí en adelante todo sería felicidad, pero no fue así.